A diferencia de lo que muchas veces ocurre, este día nos ha inundado la noticia que ha surgido desde Inglaterra sobre la posibilidad de ver a John Aramburu jugando en el campeonato de la Premier League. De hecho, la noticia es confirmada por el director deportivo del Newcastle United, equipo en el que ya en algún momento formó filas Salomón Rondón, dejando una muy buena impresión, por cierto, como delantero de las Urracas. En este momento, la situación del Newcastle United es que entiende que a final de temporada se les va a ir Kieran Trippier, internacional inglés, exjugador del Atlético de Madrid, por cierto, y un futbolista al cual quisieran tener en sus filas es alguien como John Aramburu. Kieran Trippier, obviamente por razones de edad, no te puede dar lo mismo que da John Aramburu. Son futbolistas distintos. Aramburu todavía en una etapa en la cual puede aprender y crecer mucho y desarrollarse demasiado. A ver, la información originalmente había aparecido a comienzos de semana, pero entendiendo la dinámica que hay hoy en día en las redes y sobre todo cuando hablamos de fichajes de futbolistas venezolanos, porque a veces no son fogatas, a veces son chimeneas lo que termina ocurriendo con el futbolista venezolano cuando hay alguien que pudiera interesarse o cuando tenemos un futbolista venezolano que está haciendo bien las cosas y entonces todos nos aventuramos a creer lo primero que encontramos en internet. ¿Se acuerdan cuando en algún momento habían colocado a Soteldo en la órbita del Tottenham Hotspur de José Mourinho, lo cual era una locura en aquel momento? Lo de John Aramburu no es para nada descabellado, y más cuando lo confirma el director deportivo. No es que dice que hay un interés en ir a ficharlo, no, es muy claro en lo que dice. Estamos viendo otros jugadores, de los cuales se está viendo la posibilidad de John Aramburu. A favor de John Aramburu, ¿qué hay? Los 22 años que tiene de edad, que ya es un jugador internacional, que ha demostrado ser defensivamente un lateral muy bien dotado físicamente en cuanto a su talento y sus capacidades, pero además de eso, muy disciplinado, muy ordenado, aseado en el juego defensivo porque no es el tipo de jugador que vaya a romperle la pierna al rival. Alguien que va y busca ir en los duelos individuales. Definitivamente un muy buen lateral, porque además juega en las dos bandas, puede jugar por derecha como por izquierda. Eso resolvería muchísimos problemas en el conjunto de las Urracas, en el Newcastle United. Ahora, ¿qué necesita Aramburu para tener mejor éxito en Inglaterra? Bueno, necesita acostumbrarse primero al ritmo de Inglaterra, que es muy diferente al que hay en España. En Inglaterra el ritmo, el roce, el contacto personal es mucho mayor. La experiencia que tiene Aramburu a estas alturas de haber enfrentado a rivales como el Barcelona, como el Real Madrid, pero también al Paris Saint-Germain, por ejemplo, lo que ha tenido a nivel europeo como rivales, como jugadores a los que ha enfrentado, le da también un aval como para él poder adherirse más rápidamente a la idea, al concepto de juego que encontramos en un equipo como el Newcastle United por el perfil del campeonato. Eso le ayudaría mucho a John Aramburu. Ahora, eso no sucedería inmediatamente. Inmediatamente no, porque obviamente el mercado está cerrado. Tendrías que esperarte hasta el verano. Además, Aramburu sigue teniendo contrato vigente con la Real Sociedad de San Sebastián. ¿Cómo liberarlo? Bueno, hay que pagarlos, creo que el cambio en libras, decía el director deportivo, tiene un costo de 51 millones de libras esterlinas. Ese sería el costo de liberar a John Aramburu. Los equipos ingleses son de los que más dinero manejan, porque en Inglaterra sí hay una repartición equitativa del dinero de los derechos de televisión, por ejemplo, de los socios y los patrocinantes de la liga. No es como, por ejemplo, en España, por poner un ejemplo, el tercero de la Liga Española, que es el Atlético de Madrid, recibe un porcentaje menor al que recibe el equipo que en Inglaterra desciende a la segunda categoría. Entonces, por dinero no es problema. Los equipos ingleses todos tienen mucho dinero para poder hacer este tipo de movimientos, liberar a un jugador, que sería la situación de John Aramburu. John Aramburu habría que sacarlo de la Real Sociedad de San Sebastián y esa es una transacción que se puede hacer. Habrá que esperar si esto se sostiene y de aquí al verano se pueda llegar a ese acuerdo. Repito, no es la única opción que está viendo el Newcastle United. No demos por descontado
que John Aramburu va y que el Newcastle United está haciendo ofertas. Porque no es ese el escenario. Hay que entenderlo, hay que ir con calma, cómo se manejan estas cosas a estas alturas. Salvo que encuentre una verdadera necesidad y urgencia de que tenga que ser él. Pero sí, Aramburu tiene a su favor ante muchos candidatos que puede haber las cosas que le mencioné desde la edad, la capacidad que tiene, la facilidad para jugar en las dos bandas. Además, incluso es una ventaja el costo para liberarlo, no es excesivamente elevado. Entonces pudiera darse esa situación, esa oportunidad en la que John Aramburu pueda salir de la Real Sociedad de San Sebastián, que también vale decir, a nivel del Newcastle United, fue de la Real Sociedad de San Sebastián que salió Isaac, jugador que hoy pertenece a las Urracas. La Real Sociedad tiene buenos tratos, buenos vínculos con el Newcastle United. Y entonces eso también podría facilitar una negociación a futuro para que tengamos a John Aramburu jugando en la Premier League. Yo creo que el cambio, a nivel de exigencias por campeonato para John Aramburu sería bueno en todo lo que puede crecer y prosperar. La Real Sociedad es hoy en día en España un equipo de mitad de tabla con aspiraciones a ir a Europa. Europa League, Conference League, probablemente si le salieran mejor las cosas pudiera pelear un poquito más arriba y ganar un lugar de Champions. El Newcastle United es un equipo que con mucho dinero que ha llegado a invertirse, dinero venido también del Medio Oriente, pues pudiera irse estructurando como un equipo que vaya a competir mejor en el campeonato de la Premier League y buscar lo que ellos aspiran, puestos de Champions. Newcastle United ahora mismo pudiera representar esa opción para poder llegar a ese campeonato y poder, del lado de John Aramburu, pues encontrarse en esa situación, tener la oportunidad de ir a una liga que es más exigente tal vez que la española, por el ida y vuelta, por la velocidad a la que se juega, por el roce permanente, pero que además a él en lo personal le va a hacer crecer, y esto va a hacer crecer también a Aramburu en la selección. Esperemos a ver si se da. Creo yo que tiene las características como para que suceda. Tiene John también de su lado muchas cosas y ojalá pues termine de darse. No tengo nada en contra de la Liga Española ni de la Real Sociedad de San Sebastián, ni mucho menos, pero creo que el momento en el que llegaría al Newcastle United pudiera apuntar a otras cosas, a otras mejores cosas para alguien como un futbolista caraqueño de 22 años que tiene un gran futuro por delante. Duélale al que le duela.